distintas encuestas dan un rango de 1 a 2 puntos de diferencia a favor del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Esta es una diferencia mínima que, considerando que hay un margen de error estadístico o un intervalo de confianza, significa un empate estadístico, lo cual hace que sea muy difícil prever quién puede ser el ganador. No hay una tendencia clara que nos pueda decir claramente por dónde pueden ir las cosas. En la última semana o en los últimos 10 días hubo una pequeñísima tendencia de subida de Keiko Fujimori porque estaba cortando las distancias, pero el debate no fue aprovechado por ella para poder dar un salto final, de tal manera que el resultado es incierto, de pronóstico muy difícil, casi imposible. Hay peruanos y en un porcentaje bastante alto que deciden a última hora siempre, es casi una costumbre nacional dejar las cosas para el final. Y ellos son los que van a inclinar las cosas finalmente en favor de uno u otro candidato. Claro, Pedro Castillo tiene el apoyo del Perú rural, en su gran mayoría, Keiko Fujimori en Lima, en las grandes ciudades, y de la clase media alta. A ver, ¿qué tanto puede pesar el Perú rural justamente en ese voto de última hora, señor Benavente? Castillo tiene, sí, el apoyo del Perú rural y buena parte del Perú urbano en el centro y sur del país, mientras Keiko tiene apoyo en Lima, en el norte, y están muy parejos en el oriente. El Perú rural representa 20% del voto, ese es el peso que tiene el Perú rural, es un porcentaje bastante importante, porque allí Castillo tiene por lo menos un 70% del voto, y es lo que le estaría dando el triunfo de alguna manera el día de hoy. El fujimorismo perdió ese espacio, el voto rural es de difícil penetración, de difícil llegada, y una vez que lo tienes, es un voto bastante sólido, bastante uniforme, bastante duro, si se quiere. ¿Qué gusta? ¿Qué ha impactado a la población de Pedro Castillo? A ver, hasta ahora se ha visto que él no tiene grandes propuestas, sino lo que representa hasta ahora es lo que ha calado en la población peruana. Le pregunto, ¿qué es lo que ha impactado de Castillo justamente en esa población que le apoya hasta ahora? ¿Y qué es lo que gusta de Keiko Fujimori, que representa lo que ha venido gobernando hasta ahora el país? Castillo, digamos, no tiene grandes atributos de orador, de carisma, de conocimiento. Es un candidato, por ejemplo, que tiene dificultades para diferenciar Producto Bruto Interno de presupuesto de la República y otro tipo de cosas, ¿no? Y eso es algo público por cierto, a muchos peruanos no gusta, porque se considera que un presidente debe ser una persona con cierto nivel de información, más aún si es un maestro, alguien que forma escolares, y cosa que ha hecho durante toda su vida. Él ha aprovechado un espacio que estaba para alguien y él entró ahí, él encontró esto. Haga usted de cuenta que va caminando por la calle y encuentra algo envuelto, lo abre y hay $10,000. Y se los encontró y no hay nadie a la vista y no hay un documento a quien devolvérselos. Eso pasó con Castillo. Aprovechó, sin tener incluso una estrategia de campaña, un descontento muy profundo en el país. 35 años donde ha dominado una derecha muy corrupta, como bien decía el informe que ustedes han pasado hace un momento, con todos los presidentes en la cárcel o judicializados, investigados por corrupción. El caso Lavallato puso esto en primera plana durante los últimos años de una manera fuertísima, pero también llegamos al caos por dos razones más. Una fue precisamente la actuación política de Keiko Fujimori. Dicen los marxistas que todo sistema crea el elemento que los destruye, y más o menos es eso. Keiko no aceptó la derrota del año 2016 y desde el Congreso, con una mayoría parlamentaria que no existía en el país en más de 20 años, hostilizó a Kuczynski. Buscó vacarlo, interpeló a sus ministros, censuró a sus ministros y terminó con el régimen de Kuczynski. Luego vino Martín Vizcarra, ahora el presidente Sagasti. Bueno, vino el caos político en el Perú,
que lo propició Keiko. Si Keiko hubiera actuado políticamente, inteligentemente, Kuczynski hubiera seguido gobernando, el Perú no estuviera en esta situación tan caótica, pero este caos condujo a esto también. Y lo otro es la pandemia. La pandemia hizo ver lo que todos sabíamos, entonces no sé por qué muchos les ha llamado la atención que la pandemia mostró el rostro del Perú, de un Perú pobre, sin servicios, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque los presidentes se dedicaron a la corrupción, hubo buenos ingresos, 20 años, o prácticamente 30 años de crecimiento económico con un modelo de mercado que lamentablemente estuvo sustentado en la corrupción, y gobernantes que no se preocuparon por mejorar los servicios públicos, simplemente se preocuparon por hacer relaciones públicas y mostrar al Perú y al mundo números macroeconómicos favorables, ¿no? Todo eso generó un descontento, que no fue un descontento, digamos, apacible, no fue un malestar, fue rabia, fue furia contra el sistema político, contra el orden de cosas, ¿no? Entonces había que buscar un candidato outsider, alguien antisistema, como lo fue el año 90 Fujimori, en circunstancias más o menos equivalentes, pero no tan graves como las actuales, ¿no? En ese espacio de profundo descontento aparece Castillo.